Bienvenidos nuevamente a la serie La verdadera copa de la vida. Y la semana tras anterior, mi esposo nos hablaba en su primera conferencia acerca de que si la vida es un juego, ¿qué pasaría si nosotros pensamos que la vida es un juego? ¿Qué pasaría si lo tomamos de esta manera? Y reflexionábamos acerca de esto. Y la semana anterior, el pastor Héctor nos estaba hablando sobre el equipo, así como pasa en la Copa del Mundo, en los equipos de fútbol, hay un equipo que tiene una meta, que tiene algo que hacer juntos, y él nos hablaba de que nosotros como iglesia somos un cuerpo, somos una familia, y también tenemos una tarea que el Señor nos ha encomendado. Y esta semana quisiera invitarlos a esta conferencia que hemos titulado La Copa. Y es el tema de la adoración, el propósito de la adoración en nuestra vida. Y espero que al final de esta enseñanza usted esté de acuerdo conmigo, pero yo creo, y con lo que he estudiado, lo que he preparado este tema, que la adoración es el tema principal, es el propósito principal de nuestras vidas. Y espero que usted esté conmigo de acuerdo al final. Vamos entonces a la palabra y antes poder decir un poquito de lo que está pasando con el mundial, con esto del fútbol, lo que genera una copa de mundial de fútbol cada 4 años, es increíble. No sé si usted se ha detenido a ver el ambiente, a ver lo que sucede, a ver las cosas, pero es una locura, el mundo, los países, todo el mundo apoyando y hay mucha celebración. Es interesante ver cuando se canta el himno, la gente llora, la gente se da por esto. Dicen por ahí, hay un dicho que dice que el fútbol despierta pasiones. ¿Ha oído ese dicho? El fútbol despierta pasiones. Y es verdad, el fútbol despierta muchas cosas interesantes. Y bueno, al final hay solo una aspiración, que es ganar una copa. Tenemos una réplica por allá, es una réplica solamente en dimensiones, en tamaño y en peso parecido, porque la original dicen que es de oro puro, ¿verdad? Esa es una réplica, pero todo gira alrededor de esa copa. Los jugadores, los entrenadores desean tocarla, alcanzarla, y cuando ya la tienen, que son muy pocos los que van a lograr eso, los que lo hacen no hayan ni qué hacer con la copa. Ustedes han visto, la levantan, se la pasan, la veneran, hasta la besan a la copa. Es algo interesante y bueno, entonces podemos ver que es un premio muy valioso, es un premio que se le admira a montones y se le rinde culto, podríamos también decir eso. Me llamó mucho la atención una frase que dijo alguien que se le ha llamado el astro del fútbol, Diego Armando Maradona. Dijo algo muy interesante acerca de la copa. Quiero compartirla con ustedes. Él dijo: es un orgullo, 30 días de sacrificio no son nada en la vida de un hombre con tal de darle un beso a esa copa. Yo me quedé pensando porque a través del estudio que tuve que hacer para llegar a este mensaje y a esta prédica, muchas de las palabras en el griego y en el hebreo, sobre todo en el griego, tenían que ver con besar. Es una forma de adoración, besar. Y es interesante porque esto significa, o muchos de los antropólogos nos dicen, los que estudian al ser humano, los que estudian el comportamiento humano, nos dicen que nosotros nacemos con una naturaleza para adorar. Ellos nos dicen que nosotros nacemos con una capacidad ya natural para poder adorar alguna cosa. Eso quiere decir entonces que si nosotros no adoramos al Dios vivo, si nosotros no adoramos a Dios, siempre vamos a encontrar algo que adorar. Siempre va a haber un sustituto en nuestro corazón al que le vamos a dar nuestro tiempo, le vamos a dar nuestro amor, siempre. Si no es Dios, algo vamos a encontrar. Así ha sido históricamente. Lo podemos ver, por ejemplo, en culturas a lo largo de toda la historia del ser humano. Las culturas indígenas, por ejemplo, se daba mucho que adoraban a las cosas de la naturaleza, como la luna, las estrellas, al sol, a la lluvia. Le rendían culto, le adoraban, se inclinaban ante esto. Podemos recordar también la historia del pueblo de Israel,
Recordamos cuando, por ejemplo, Moisés sube al monte a recibir de Dios aquellas tablas, a recibir la ley. Dios los había sacado de Egipto para entrar en un pacto y Dios quería que el pueblo de Israel le ofreciera adoración en el desierto. Pero dice que Moisés se tardó y cuando bajó, ¿cómo encontró al pueblo? Adorando. Se hicieron entre todos un gran becerro de oro, juntaron sus alhajas, sus aretes, todo lo que tenían y lo fundieron, hicieron un gran ídolo para adorar. Mi esposo en una ocasión tuvo la oportunidad de ir a la India y dice que en este país todo es un dios falso, es una cultura muy idólatra. Cualquier parte del cuerpo hacen una imagen para adorarla, van y le rezan o le dan culto. Las vacas, los monos, estos animales son dioses, no los pueden tocar y están por todo lugar ahí para que sean adorados. Y eso es lo que pasa con nosotros. Podemos caer en adorar cualquier cosa que no sea nuestro Dios. La Biblia es muy clara también en este tema. Por ejemplo, veamos lo que dice Isaías 43. Es el Señor hablando. Él nos dice: yo los he creado para que me adoren, me canten alabanzas. Por eso yo digo que el propósito de la adoración es el principal en nuestra vida, porque el Señor nos creó para adorarlo, nos creó para que le cantemos. Él sabe que si nosotros hacemos eso, vamos a hacer muchas cosas más dentro de su voluntad. Un texto más que nos habla en la Biblia acerca de la adoración está en el Salmo 86. Es David hablando, el salmista. Dice: tú creaste a todos los seres humanos, Señor. Ellos vendrán a inclinarse ante ti y te adorarán tu nombre. Así que usted y yo fuimos creados para adorarle a Él. Fuimos creados para adorar al Dios vivo. Ese fue el plan original. Dios lo quiso así. Nos puso en aquel huerto, puso al hombre para tener una relación tan personal, tan íntima con Él. Pero sabemos que el pecado entró el orgullo, y cuando entra el orgullo a nuestro corazón, el ser humano, nosotros creemos que estamos en el centro de todo. Creemos que la vida gira alrededor de nosotros, pero cuando nos hemos encontrado con la verdad del Dios vivo, sabemos quién es el que está en el trono, que se llama Jesucristo. Pero antes de eso, si no sabemos de Dios, nosotros pensamos que estamos en el centro de todo. Además de todo esto, creo que nos ha tocado vivir en una generación bastante complicada. Es una generación muy difícil, cada vez más egocéntrica, como dice la Escritura, más amadora de sí misma que de Dios. Es una cultura bastante difícil que estamos teniendo, y por eso en esta mañana quiero invitarlos a reflexionar sobre este tema de la adoración, el propósito de adoración. Este tema de la adoración podría parecer sumamente amplio, lo es muy amplio. La Biblia está llena realmente de textos sobre la adoración y sobre la alabanza, y pudiera parecer un tema complejo, y podríamos decir, eso de la adoración es muy subjetivo. Cada uno sabe cómo adora, eso es muy individual, eso es muy personal, como cada uno quiera adorar a Dios. Y podría ser que sí, pero la Biblia es muy clara, y la Biblia nos habla acerca de las maneras que Dios espera que usted y yo le adoremos. Hay un texto, un versículo que está en Mateo 22, que Jesús lo resume de una manera extraordinaria. Para no tener este tema tan amplio de la adoración, vea cómo Jesús lo resumió. Jesús dijo: adoración es esto, ama al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Esto es adorar, amar a Dios con todo lo que hago, con todo lo que digo. Dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿Se da cuenta? Esa es mi conclusión. Por eso digo que este es el mandamiento o el propósito de nuestra vida más importante. Amarlo a Él de esta manera, adorarlo a Él de esta manera. Me impacta mucho eso que dice el maestro, que dice Jesús. Es el primero y el más importante de los mandamientos. Eso es adoración verdadera.
No es solamente cuando venimos y cantamos las canciones más suavecitas o cantamos las canciones donde aplaudimos. Eso es una parte, tan solo una expresión de la adoración. ¿Qué está diciendo Jesús en este texto? Creo que Jesús está diciéndonos varias cosas. Una de ellas es que la adoración es un estilo de vida. Es todo lo que yo hago, es todo lo que yo digo. O yo honro a Dios o no honro a Dios, o lo adoro o no lo adoro. Jesús está diciendo también aquí en este texto que la adoración es una prioridad. No puede ser cuando yo me sienta bien, cuando yo quiera alabar a Dios, cuando estoy alegre. Es una prioridad. Él espera que sea lo principal en su vida y en la mía. Jesús está diciendo también que es un mandato divino. Cada vez que yo me encontré un texto en la Biblia sobre la alabanza y sobre la adoración, está en imperativo, es una orden, no es una opción para usted y para mí adorar a Dios. Si realmente somos cristianos y si realmente somos hijos de Dios, es un mandato divino adorar al Señor. Y por último, creo que el Señor en este texto nos está diciendo que la adoración es un propósito eterno. Lo vamos a ir a hacer allá en el cielo. Apenas nos estamos preparando. Lo que estamos haciendo aquí es un ensayo para ir a hacer en el cielo la adoración que Él se merece. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 5, no está ahí en el bosquejo, si alguien quiere apuntarlo y estudiarlo en la casa, es impresionante la visión de Juan. El apóstol Juan dice que cuando pase todo esto, cuando esta vida se termine, cuando todo acabe, él dice, él vio una visión de lo que iba a ocurrir en el cielo. Y esa visión lo que describe era muchos ángeles, un montón de voces, un gran coro, alabando y adorando a Dios, con cántico nuevo. Habían ancianos, había gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adorando al Rey, diciendo, tú eres el Cordero, el único digno de abrir los sellos. Pero vea qué interesante lo que dijo un escritor, pastor, se llama A.W. Tozer, dijo algo impresionante. Yo realmente me impacté cuando lo leí. Dijo lo siguiente: si la adoración te aburre, no estás listo para el cielo. Fuerte, ¿verdad? Si te aburre la adoración, si yo llego tarde, la adoración no es tan importante, dejemos que pase, la adoración no es para mí. Dice este gran escritor, pastor, siervo de Dios, que no estoy listo para el cielo, porque eso es lo que vamos a ir a hacer. Porque dice, la adoración es la atmósfera misma del cielo que se centra en la persona de Jesús. Esta palabra nos lleva a examinarnos en esta mañana y nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿qué lugar está ocupando la adoración en tu vida y en la mía? Recordemos que tenemos a un Dios celoso. Tenemos a un Dios que no comparte su gloria. Tenemos a un Dios que es digno, simplemente Él es digno, simplemente Él nos salvó, nos perdonó mucho, simplemente Él merece la gloria y la honra y la alabanza. Por eso, en esta mañana yo quisiera compartir varias maneras de adorar a Dios, pero antes veamos un texto en Juan donde Jesús profundiza sobre el tema de la adoración y nos da más detalles. Jesús nos dice un poquito más acerca de la adoración aquí en Juan capítulo 4, 23. Pero se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esta manera. Este texto nos está diciendo dos cosas muy importantes y una de ellas es que existen solo dos tipos de adoración: una adoración falsa o una adoración verdadera. O somos verdaderos adoradores o somos falsos adoradores, no hay más, no hay más. Y Dios nos está diciendo también algo muy interesante y es que Él está buscando adoradores. Él no busca maestros, Él no busca profesionales, Él no está buscando misioneros, Él está buscando adoradores, gente, personas que le amen como Él espera ser amado, gente que le ame en espíritu y en verdad, porque Él sabe que si le amamos así, vamos a hacer lo demás, vamos a servir, vamos a ir a hablar de Él si somos adoradores. Primero en espíritu y en verdad. Por eso esta mañana quiero compartir 5 maneras de adoración que Dios busca.
5 ejemplos de la palabra acerca de esa adoración. Número 1, la primera adoración que nuestro Dios busca es la que proviene de una vida de obediencia. Esa es la primera adoración, la vida de obediencia. Porque déjeme decirle algo, no hay adoración sin obediencia. No hay adoración si no estamos obedeciendo a Dios. Y en el capítulo 22 de Génesis tenemos la historia de un adorador de este tipo. Recordamos la historia de Abraham. Abraham estaba esperando la promesa. Dios le había ofrecido la promesa de un hijo, de que le iba a dar una gran descendencia. Y Dios se lo da, le da a su hijo Isaac. Y cuando Isaac está más grande, la Biblia nos enseña que Dios se lo pide, que Dios le dice: Abraham, entrégame a tu hijo, al que tanto amas, a tu único hijo, y ofrécemelo, le dice Dios, ofrécemelo en un holocausto, ofrécemelo en una ofrenda. ¿Se imagina usted? Pero dice la Biblia que Abraham no entendió, fue algo difícil, pero dice que obedeció, lo hizo. Tomó una carga de leña, tomó a sus criados, tomó a su hijito y subió a la montaña que Dios le iba a mostrar, en donde tenía que sacrificar a su hijo y ofrecerlo en una ofrenda, en un holocausto. Y en ese momento dice la escritura que Abraham pronunció las siguientes palabras. Lea conmigo, por favor. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante. ¿Para qué? Para adorar. Abraham estaba adorando a Dios a través de la obediencia. Y dijo: y luego regresaremos junto a ustedes. La primera mención que la Biblia hace de la palabra adorar es aquí, en este texto. Y tiene que ver con una énfasis de obediencia. Nuevamente, sin obediencia no hay adoración. Es por eso que en la adoración Dios no va a ver nuestras manifestaciones físicas. En la adoración Dios no va a ver si yo estoy levantando las manos y si brinco muy lindo y si canto precioso y si aplaudo con buen ritmo. Dios no está viendo eso en la adoración. Dios está viendo mi corazón. Dios está viendo mi obediencia. Esa es la adoración que el Señor nos está pidiendo a usted y a mí. Una adoración de obediencia. Porque si no, nos podría estar ocurriendo lo que Jesús dijo en aquel texto, refiriéndose al pueblo de Israel. Y era como ver a nuestro Señor dolido en su corazón. Él decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no nos ocurra esto, iglesia, que no nos pase esto, que no estemos lejos del corazón del Señor. La adoración que Dios busca es que obedezcamos su palabra, como lo hizo Abraham. Por más difícil que sea, tenemos que obedecer. Conocemos el final de la historia, es hermosa, es maravillosa, es un final feliz. Dios no permite que su hijo sea sacrificado. Dios llega justo a tiempo. Isaac fue soltado de aquellas amarras y no tuvo que ser sacrificado. Sabemos esa historia. Pero lo que sí ocurre en el corazón de Abraham es que fue llevado a un nivel superior de adoración, de entrega, de obediencia, de relación con Dios. Ahí Abraham conoció más profundamente a Dios y por eso se le llama el padre de la fe, porque él aprendió a confiar en Dios. Abraham, con este acto tan poderoso de obediencia, de adorar así, fue llevado a una dimensión mayor en el Señor. El profeta Samuel hace una pregunta en cuanto a esto: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Ahí está la respuesta. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Esa es la primera adoración que el Señor espera de usted y de mí, la obediencia. Hay una segunda manera de adorar al Señor como Él espera, y es la que permanece en medio de la aflicción, la que permanece en medio del dolor. Cuando hay adoración en medio del dolor, cuando hay palabras de exaltación a Dios en medio de la prueba, esa adoración es fuerte, esa adoración es poderosa, es genuina realmente. Es aquella adoración que está bajo circunstancias extremas. Cuando la vida nos pone contra la espada y la pared, nos da un knockout,
pero aún así nuestra boca y nuestro corazón se abre para decirle: Señor, yo confío, Señor, no sé qué está pasando, Señor, tu voluntad es buena, aunque yo no la pueda ver. Esa adoración es poderosa, es una adoración en todo tiempo, haya o no haya tiempo bonito o haya tiempo feo. Y tenemos un ejemplo maravilloso así en las Escrituras. Es Job. Job fue un adorador de este tipo. Después de conocer aquella terrible noticia donde le dijeron que no un hijo, que es doloroso un hijo, la muerte de un hijo, no un hijo, sino la muerte de todos sus hijos. Había perdido a todos sus criados. Era una tragedia grande. Había perdido también todas sus riquezas, sus posesiones, su ganado, todo lo había perdido. Y dice la Escritura que Job hizo lo que un verdadero adorador hace. Vamos a leer el texto de Job capítulo 1. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie y se rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo: nada he traído a este mundo, nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Impresionante, porque cuando estamos con un corazón dolido, con una experiencia bien fuerte, de esas que suelen pasar en la vida, poder decir unas palabras así, solo un adorador verdadero. Solo un adorador. Me encanta otra versión que dice que Job dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de mi Dios bendito. Wow, eso es otro nivel. Eso es otro nivel de adoración, de entrega, que llama la atención de Dios, que Dios busca. Es otro nivel de confianza, es otro nivel de amor en medio de la aflicción. Porque cuando estamos en medio de la aflicción solamente pensamos en alejarnos de Dios. Y pensamos: Dios, ¿qué te hiciste? ¿Dónde estás? Estoy llorando, ¿por qué no me respondes? Cuando estamos en momentos así, sale la quejabanza, la duda de Dios. Y cuesta que nos salga una adoración de este tipo. A mí siempre experiencias como estas no es fácil, pero recuerdo hace año y medio que viví algo como esto con la muerte de mi papá. Mi papá muere hace año y medio y días antes de fallecer, él se nos puso muy malito, estaba complicado y me tocó llevarlo al hospital con mi mamá. Y estando ahí en el hospital, ella entra para que él fuera atendido y a mí me tocó esperar, me tocó quedarme afuera con mis hijos. Y estaba entrando en angustia, estaba entrando en desesperación, yo empezaba a llorar, mi hijo mayorcito, que es más consciente, se me quedaba viendo, estaba atento, estaba también sufriendo de ver a su mamá así, y él estaba también atento a ver cómo yo reaccionaba en momentos difíciles de la vida, en momentos de angustia. Y yo estaba ya desesperada porque yo sabía que algo andaba mal, yo sabía que las cosas no estaban bien y veía la situación seria. Y en ese momento el Espíritu Santo, porque no es algo que va a salir de nosotros, nuestra naturaleza no es esa, pero el Espíritu Santo empezó a traerme la letra de una canción, una alabanza, una adoración, que en días pasados había estado siendo de mucha bendición para mi vida. Me estaba bendiciendo mucho, realmente me edificaba esta canción. Entonces inmediatamente la busqué en el celular y empecé a adorar. Ahí donde estaba yo, parecía loca, seguro la gente pasaba y veía ahí, me veía llorando y yo cantando y con la lágrima viva, pero no me importó. Y empecé a experimentar esa adoración que dice: Dios, en ti confío, tú no fallarás, conmigo estás. No se las canto para que nadie salga huyendo, ¿verdad? De aquí, pero es una letra poderosa. Y les puedo decir algo: la situación no cambió, mi papá no mejoró, a las semanas falleció, pero sí le puedo decir que esos momentos de adoración fueron inolvidables, fueron momentos poderosos en mi vida donde pude experimentar la fuerza de Dios para vivir el momento, pude experimentar su amor, su ánimo, su fuerza, su presencia allí. Y puedo decirle también que en medio de situaciones como esta, Dios prepara a sus hijos.
Dios nos iba preparando, Dios nos iba hablando, nos iba mostrando, apercibiendo y a la vez nos iba fortaleciendo, porque Dios tiene cuidado de esos detalles. Este tipo de adoración en medio de la aflicción es muy poderosa. Cuando la podemos hacer, permite que experimentemos el amor, el abrazo del Padre y el cuidado de Dios. Y algo muy importante, esa adoración va a proteger nuestra mente, va a proteger nuestro corazón de caer en desesperación, de blasfemar contra el Señor, de caer en la duda. Adorar, usar la palabra, usar la alabanza, la adoración, las canciones para proteger nuestro corazón en esos momentos de tanta angustia y de tanto dolor. Es una adoración que no depende de si el milagro se da o no. Es una adoración que no pone condiciones para alabar a Dios. Dios, yo te voy a alabar si tú haces esto. Dios, yo te voy a glorificar si tú me cumples esto. No, es una adoración profunda en medio del dolor. El salmista en el Salmo 34 dice esto: bendeciré al Señor cuando todo esté bien. No, ¿verdad? En todo tiempo, decía el salmista, bendeciré al Señor en tiempo bonito, en tiempo difícil. Mis labios siempre lo alabarán. Hay una tercera manera de adorar a Dios que Dios busca, y es la siguiente: es la adoración que se caracteriza por ser extravagante y exagerada. Es la palabra a poner ahí si usted está llevando la nota en su bosquejo. Una alabanza, una adoración extravagante, exagerada. ¿Cómo es eso? Sí, esa es la adoración que rompe todos los moldes. Es la adoración que rompe las expectativas, la religiosidad, que rompe, que está por encima de las críticas que hagan los demás. Es una adoración tan generosa, tan costosa, que solo puede ser ofrecida por un corazón desprendido. No es fácil de encontrar ese tipo de adoración. Por eso el Señor la anda buscando. Por eso decía el texto Jesús: esos adoradores son los que el Padre busca que le adoren. Una adoración de este tipo está en Juan capítulo 12. Leamos la historia brevemente. Dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco, casi medio litro de un costoso perfume preparado en esencia de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Usted puede imaginarse como yo esta escena. Me impresiona tanto esta historia, porque este acto de adoración que tuvo esta mujer fue excesivo, fue abundante, fue caro, fue espléndido, fue precioso, fue rico, valioso, y podríamos seguir dando palabras calificativos para esta adoración tan preciosa. Yo me puse a hacer cálculos, más o menos un salario base a un año, que eso es lo que dice la Biblia que costó este perfume. El salario de un año ahorró esta mujer, más o menos unos 6 millones, mínimo 6 millones de colones. Y la criticaron y le dijeron: ¿cómo se le ocurre? Eso se pudo haber vendido, se le pudo haber dado a los pobres. Pero Jesús le encantó, le agradó, y dice que esa historia se iba a contar por generaciones. Y aquí estamos en estos días contando lo que ella hizo. Para que la casa se llenara, tuvo que haber sido algo muy abundante. En una ocasión, cuando nuestro hijo mayor estaba aprendiendo a caminar, que ya se van agarrando de las paredes y de todo lo que encuentran, se agarró de la mesa de noche de mi esposo y ahí él tenía su perfume, y lo agarró y se le cayó y se le quebró. Aquella habitación se llenó de aquel perfume, pero también se llenó del enojo mío. Yo no hallaba qué hacer, si regañarlo, qué, y dije: qué desperdicio, qué barbaridad. Pero me hace pensar en esta historia. Jesús, le agradó a Jesús este acto
tan hermoso. Me imagino aquel olor fragante, delicioso, que lo estaba preparando, que lo estaba ungiendo. Fue algo excesivo, pero eso es lo que el Señor espera. Así debe ser nuestra adoración, así debe ser nuestra ofrenda a Dios, y me refiero a una ofrenda de dinero, de todo. Debe ser tan generosa que ese olor suba y llene su trono. Nuestra ofrenda habla de nosotros, habla de lo que nosotros pensamos de esa persona que le estamos ofrendando. Como la ofrenda de Caín y Abel, habló muy bien, fue muy clara una ofrenda, y la otra le habló al Señor del amor que le tenían a Él. Una fue excelente y la otra no. La mujer de esta historia fue una derrochadora, sí, derrochó en segundos mucho. Y a veces nosotros somos también derrochadores, pero derrochadores de quejas, derrochadores de dudas. Dios espera que nosotros derrochemos el talento, el tiempo que nos ha dado, el servicio, los dones, todo, los recursos. David decía, el salmista: no voy a dar al Señor ofrenda que no me cueste. Yo recuerdo en una ocasión, uno de nuestros músicos, nos congregábamos en otro lugar, todavía no estábamos aquí en estas instalaciones. Este joven que toca uno de los instrumentos venía siempre todo sudado, agitado, corriendo, hasta que un día le preguntamos: ¿por qué usted siempre viene así, tan sudado y corriendo? Bueno, dice, es que yo la verdad no tengo los pasajes, dice, y tengo que tomar 2 buses para llegar aquí, y para no llegar tarde entonces corro un poquito. Eso es adoración. Más que tocar el instrumento, ya Dios estaba viendo ese esfuerzo, esa adoración que él hacía, que tal vez no podía tomar un bus o 2 con pasajes, no los tenía, pero lo hacía con todo el esfuerzo para el Señor. Hay una cuarta manera de adorar al Señor que él busca, y es la siguiente: es la adoración que celebra la presencia de Dios. Es una adoración de júbilo, de alegría. La Biblia describe una adoración de este tipo en el 2º libro de Samuel. Leamos la historia, dice así: y David danzaba, ¿cómo? Con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Ese traje era un traje sacerdotal que usaban en aquella época. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, con sonido de trompeta. Este momento de adoración que estamos leyendo fue por mucha alegría, porque el arca de la presencia de Dios, recordemos que el arca del pacto representaba la presencia de Dios y se la habían robado. Otro pueblo, otro ejército se la había llevado, y entonces David juntó a un ejército y la fueron a traer, la conquistaron, la trajeron. Era un motivo de gran alegría, la presencia de Dios estaba de nuevo en Israel. Y este texto nos recuerda lo que estaba sucediendo. Dice la Biblia que era tal la felicidad de David que él se puso a danzar, a brincar en todo el pueblo. Dice que él celebró con un entusiasmo, con un gozo. Habían cantos, habían gritos, había sonido de cuernos de carnero. No eran los instrumentos que tenemos hoy día, pero había címbalos, había liras, había arpas. Era un fiestón porque la presencia de Dios había llegado a aquel lugar. Pero dice la palabra de Dios que David se gozó tanto, a tal grado, que su esposa Mical, que lo estaba viendo por un rinconcito, pensó: está haciendo el ridículo. Dice que su esposa Mical dijo: eso no es el comportamiento digno de un rey, estar allí brincando. Y dice que lo menospreció en su corazón. La escritura también nos dice que Mical tuvo consecuencias más adelante por esto que tuvo, por despreciar en su corazón a su esposo y la adoración que él estaba dando a Dios. Si la adoración de David hubiera sido tibia, hubiera sido a medias, quizás nadie, ni Mical ni nadie hubiera reaccionado de esa manera, porque la adoración casual no molesta a nadie. Pero David era un radical para alabar a su Dios. Lo adoró con tanta soltura que era temerario al hacerlo. Estaba loco de entusiasmo, estaba enamorado de Dios realmente. Yo creo que nosotros tenemos un David aquí en medio de nosotros. En Vida Abundante Heredia hay un David,
Hay una persona que usted lo escucha danzar, brincar. Es don Roberto Lobo. Yo creo que hoy nos acompaña, por allá está don Roberto Lobo. Él, su esposa, Yetica, son adoradores. A mí me encanta, porque cuando empieza la alabanza, es la persona que usted empieza a escuchar, que empieza a aplaudir. Y hay gente que se distrae y empieza a buscar quién está aplaudiendo ahí. Y don Roberto es la persona que a veces empieza como a animarnos, vamos, y empieza a gritar y a adorar, y su voz sobresale. Me recuerda tanto a David. En las vigilias, don Roberto toca el chofar. Sí, los que no han venido se han perdido eso. Toca el chofar y se nos eriza todo el pelo. Y es como un llamado a entrar a la presencia de Dios. Es como una convocatoria. Es maravilloso. Y don Roberto Lobo tiene un testimonio fascinante. A mí me encanta. Nos cuenta él y su esposa que él era fanático de un equipo de fútbol de aquí de Costa Rica. ¿Cierto, don Roberto? Y don Roberto, en algún momento el fútbol se convirtió en un ídolo para él. Y él brincaba, celebraba los goles, cantaba, hacía canciones para aquel equipo de fútbol. Pero dice que un día que estaba en eso, Dios le habló al corazón y Dios le dijo: ¿por qué si puedes hacer canciones para ellos, no las haces para mí? ¿Por qué puedes brincar y celebrar así y en mi presencia no lo puedes hacer? Y desde ese día, dice don Roberto, que él se convirtió en un adorador, dejó atrás todo aquello y solo puede ahora adorar a nuestro Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y por eso es que lo vemos aquí en alabanza gritar y danzar. Nos recuerda esa alabanza que hacía David. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a don Roberto. Es un adorador y así tenemos que ser nosotros. A él no le da vergüenza, a él no le da pena. Él reconoce la presencia de Dios y la celebra. Por supuesto que acá en Vida Abundante Heredia creemos en el balance, creemos en el equilibrio, creemos en una alabanza que no sea apagada, porque Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios de fiesta, de júbilo. Él le dejó al pueblo de Israel muchas fiestas para que celebraran. Dios es un Dios de alegría, de gozo. Nosotros queremos una adoración, que la iglesia, que nosotros tengamos tiempos vivos de adoración y de alabanza al Señor como Él se lo merece, que sean bíblicos, así como dice la Biblia. El Salmo 95 nos dice cómo hacerlo. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Otro texto también nos dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él los hizo, le pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su prado. Donde está el Señor, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad para alabarlo, hay libertad, hay plenitud de gozo. Dice la Escritura que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y la última manera de adorar a Dios que Él espera, que Él busca, es la que reconoce el poder de la adoración. El que reconoce el poder de la adoración. Y vamos a Crónicas a leer rápidamente el texto de una alabanza de este tipo, que dice así: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, siervo de Dios, al pueblo de Israel. Verso 2: y alguien fue a informarle: viene contra ti una gran multitud. Atemorizado Josafat decidió consultarle al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Josafat se enteró de que un enorme ejército, no era uno, eran 3 pueblos, venían contra ellos. Hizo lo que un verdadero adorador hace: no sacó las espadas, no sacó a pulir los escudos. Dijo: vamos a alabar, vamos a ir en alabanza, vamos a ir en adoración. Esto lo gana el Señor, mi confianza está puesta en el Señor. Y dice el verso 22 y 23 lo siguiente: y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir.
hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose los unos a los otros. ¿No le parece una historia fascinante? Dios peleó por ellos. ¿Por qué? Porque gracias a la alabanza y a la adoración, que son armas poderosas en nuestras manos, dice la Escritura que las armas de nuestra batalla, de nuestra milicia, no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Es que la alabanza, hermanos, es una proclama que sale de nuestra boca en el intento del enemigo por robarnos y destruirnos, y nosotros le estamos diciendo no va a tener éxito. La alabanza nos lleva a la presencia de Dios, donde el enemigo no tiene otra opción que huir. Esa es la clave. Cuando la presencia de Dios está, hay restauración. Cuando la presencia de Dios está, hay sanidad. Esa es nuestra clave. El enemigo tiene que huir. Muchas veces vivimos angustiados, en derrota espiritual, emocional, abatidos, llenos de miedo, porque no hemos descubierto el poder de la alabanza y de la adoración. Es que la alabanza trae la presencia nuevamente, y eso trae perdón y restauración. Por eso cuando venga a ti el ejército de la deuda, de la duda, de la enfermedad, de las malas noticias, del desempleo, de la depresión, de tantas cosas que nos agobian, en ese momento empieza a alabar a Dios, empieza a adorar su santo nombre, y todos tus enemigos van a ser confundidos, huirán de ti para gloria de Dios Padre. Si hoy necesitas que tu enemigo huya de tu vida, entonces necesitas alabar a Dios hasta que venga la victoria. Hasta que venga la victoria, le vamos a alabar y nos vamos a gozar en su presencia. Y terminamos con esta pregunta. Yo creo que el Señor nos está preguntando como iglesia esta mañana: ¿qué tipo de adoración me estás dando? ¿Qué tipo de adoración le estamos dando al Señor? ¿Qué tal si terminamos esta mañana adorando a